bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Estamos en la letra U y la palabra que vamos a analizar es unción. A lo largo de la Sagrada Escritura muchas veces hemos topado con la palabra ungir, el ungido. De hecho, el cristianismo deriva su palabra de ser ungidos. Mesías, que va a ser la palabra en hebreo, se traduce al griego como Kyrios, el Kyrios, es decir, el ungido. Por eso decir cristianos va a ser los ungidos, los que son seguidores de aquel que es el ungido por excelencia. Sin embargo, nos preguntamos nosotros de dónde viene la palabra unción. Ya lo hemos dicho, de la palabra Mesías en hebreo, de Kyrios en griego y de la palabra que se deriva para nosotros en ungido, cristiano. Cristiano es el que es ungido como Jesucristo. Pero ¿dónde empieza esta práctica de ungir? ¿Por qué se unge? ¿Se unge con qué? Y fíjense que nos tenemos que remontar nosotros hoy hasta el pasado en el pueblo de Israel. Viene de una práctica de los pastores. Los pastores acostumbraban normalmente a llevar a su rebaño a pastar. Y los rebaños andan en el campo. Pero había algo que era fatal para la vida de un pastor, que era que sus ovejas se llenaran de piojos. Qué curioso, ¿verdad? El piojo se iba quedando en la lana de la oveja, se anidaba hacia una colonia de piojos y se comían a la oveja. De manera que la práctica más actual que sabemos de cómo se empezó a ungir es de que usaban el aceite, estos pastores, sobre todo el aceite que tenían en aquel tiempo, que era el aceite del oliva, que eran los árboles que había en esas regiones donde pastaban las ovejas. Tomaban el aceite, lo ungían en la cabeza del animal y así evitaban que los piojos se fueran quedando en la lana del animal. Y esa fue la manera de ungir. De igual manera tenemos que decir que muchas veces las ovejas metían la cabeza en algún árbol, en algún cerco, y no podían salir de ahí. Cuando quedaban atoradas, entonces buscaban la manera de jalarlas y salvarlas, porque si no, las aves de rapiña, como otros animales, llegaban y se comían en una prontitud aquella oveja. La oveja que se pierde posiblemente puede quedar atorada en un árbol, en una cerca. ¿Qué hacían los pastores? Acostumbraban llenarlas de aceite, las ungían con aceite y de esa manera salvaban la vida de la oveja. Por tal motivo, ungir a la oveja empezó a ser un signo de salvación. Llegó a ser símbolo de bendición. Ungir es una manera también de protección. Y es una manera de empoderamiento. Tengo la fuerza, tengo el poder de que no me va a atacar un animal o de que no voy a quedar atorado en donde pueda meter la cabeza. Fíjense qué curioso el simbolismo del aceite. Eso es como la base antropológica de donde el hombre aprendió a ungir. Y así como los animales se salvaban gracias al aceite, empezaron también a acostumbrar la unción para pedir a Dios protección, para pedir cuidado, para pedir poder, el poder, empoderarse. Por eso en el Antiguo Testamento vamos a ver que muchas personas usaban la unción, el profeta, el sacerdote, el rey. Entonces la unción va a tener un sentido sacerdotal, es decir, sagrado, va a tener un sentido de liderazgo, sentido profético, y va a tener un sentido de poder. Para recibir el poder de Dios se unge al rey. El rey no tiene poder por sí mismo, el poder le viene de la unción que recibe. Por eso entender la Sagrada Escritura hoy en esta determinación de la palabra unción va a ser muy importante. Las palabras que encontramos de unción tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento nos van a abrir a nosotros el concepto, qué significa ser ungido. Ungir, si nosotros queremos irnos a la palabra textual, es untar,
es frotar con aceite, es imponer, porque viene de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la Sagrada Escritura se ocupa para hablar de una consagración, se va a consagrar algún artículo religioso. Nosotros en la iglesia acudimos a los sacramentos. Muchos sacramentos son con aceite. La unción del bautismo, la unción de la confirmación, la unción del orden sacerdotal, la unción de los enfermos. Fíjense cómo tenemos cantidad de sacramentos que usamos el aceite que se bendice para esa unción. De manera que en los tiempos bíblicos la gente se ungía con aceite para significar la bendición de Dios, el llamado de Dios, la consagración de alguien. El libro del Éxodo, en el capítulo 29, versículo 7, nos va a hacer referencia a la unción del sacerdocio que va a recibir a Aarón, el hermano de Moisés. Una persona es ungida por algún propósito especial. Todo el Antiguo Testamento nos va a hablar la unción del profeta, la unción del rey, la unción del sacerdote. No hay nada malo con la unción. Hasta el día de hoy, la gente acostumbra a ungirse. Los spa, los lugares de relajación, usan el aceite, los distintos tipos de aceite, aceites aromatizados, y se va a hablar ahora de la aromoterapia, es decir, la terapia con el aroma. ¿Por qué? Y con la unción, porque el aceite entra y penetra el cuerpo. El aceite es curativo, no porque el aceite tenga poder en sí mismo, que va a tener sus propiedades muy válidas, muy naturales, pero la unción en el sentido sacramental es porque el poder de Dios, la oración, la fuerza espiritual viene sobre el aceite. Como les digo, nuestra cultura hoy en día acostumbra el aceite para la relajación. La unción se debe ver entonces no como una poción mágica. Hay mucha gente que cree que el aceite bendito va a tener un poder mágico. No, no es por el camino del mal, no es por el camino de lo mágico. El aceite mismo como tal no tiene poder. Va a tener cualidades, va a tener propiedades, fruto del fruto mismo de la tierra, fruto del árbol, pero no porque tenga un poder curativo en sí. Se usa más bien el aceite como un símbolo de que la presencia de Dios entra y penetra lo más profundo de nuestro ser, así como el aceite entra y penetra las células del cuerpo. En un segundo momento tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿qué otro significado tiene la unción? Y tenemos que decir, se unge al que es escogido. Nos vamos a ir a la Sagrada Escritura. Cuando en la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, habla de Jesucristo, hace referencia a lo que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías hablaba sobre el Mesías. Y decía que va a ser ungido con el Espíritu de Dios, para dar la luz a los ciegos, para hacer hablar a los mudos, para que los sordos escuchen la palabra de Dios, liberar a los cautivos, anunciar el año de gracia y de salvación a los pobres. Esa es la profecía de Isaías. Nosotros los cristianos vamos a recordar ese evangelio donde Jesús, entrando a la sinagoga de Nazaret, desenrolla el libro del profeta Isaías, lee el texto de la profecía y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la luz a los ciegos, hablar a los mudos y anunciar el año de gracia y de salvación. Termina Jesús de leer el texto y luego dice: esto que se ha proclamado en la Escritura se cumple hoy en mí. La gente de Nazaret se escandalizó. ¿Cómo es posible que esté Jesús, el hijo de María y de José, diciendo que Él es el ungido, el Mesías, el ungido, el Mesías? De viene la palabra ungido, el Mesías. Ungido significa Mesías. Entonces, cuando Jesús habla de esta unción,
Ahí empieza su ministerio profético, sacerdotal y real. Nosotros lo tenemos muy claro que esa unción Jesús la recibe en el bautismo. No porque Jesús esté carente del Espíritu Santo. Recordemos que la encarnación de María es por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús no requiere de una unción exterior. Él es el ungido. Nace por obra del Espíritu Santo. Pero el día del bautismo es su inauguración pública, donde el bautista dice, Él es el Cordero. Fíjense por qué el Cordero. Vamos a regresar a la introducción que hicimos. Los corderos eran ungidos en la cabeza para salvar a un pueblo, para salvarse y para salvar, para ser un signo de protección, de bendición, de ayuda. Vamos a recorrer ustedes y yo lo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece con la palabra unción. Vamos a entrar primero en la unción como un objeto sagrado, cuando se unge para algo sagrado. El culto. El Antiguo Testamento nos va a hacer referencia al culto del tabernáculo, del templo, cómo se debe ungir lo sagrado. El libro del Éxodo, en el capítulo 40, nos va a decir, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Nosotros hacemos referencia al Antiguo Testamento, donde se está ungiendo el tabernáculo sagrado. La iglesia también acostumbra la bendición con el aceite. Se unge al niño que va a ser bautizado, al adulto, al joven que va a ser bautizado. Se unge al sacerdote, es decir, al que recibió el orden del diaconado y va al orden sacerdotal. Se unge al que va a ser obispo, se unge. Se unge al que está enfermo, se unge para pedir a Dios protección, para sentirte elegido. Se unge al que se confirma. La unción como símbolo de lo sagrado. El libro de Levítico, en el capítulo 8, versículo 10, también nos va a hacer recordar la unción en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y dice así, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Fíjense qué bonito. Moisés no tiene el poder de santificar. El aceite que ha sido puesto en manos de Dios y que es ungido, el tabernáculo, los utensilios quedan consagrados. El que bendice es Dios, el que consagra es Dios. Eso no lo tenemos que perder nunca de vista, porque a veces podemos caer en el fanatismo creyendo que un aceite, por ser aceite, va a tener un poder mágico o un poder sobrenatural. No, el poder del aceite es porque es Dios el que unge con la fuerza de su espíritu. Vamos a ver también en el Antiguo Testamento la unción de los sacerdotes. El libro del Éxodo, de nueva cuenta, en el capítulo 29, versículo 21, va a decir lo siguiente: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Fíjense qué interesante la unción. Con el aceite va a ungir a Aarón, sus vestiduras y a sus hijos. En esta unción es donde se declara la elección que tiene Dios sobre Aarón. Fíjense qué importante esto. Moisés fue elegido para ser el líder del pueblo de Israel, pero Moisés no fue ungido sacerdote. El sacerdote fue su hermano Aarón y los hijos de Aarón. Para el pueblo de Israel, la unción sacerdotal no solamente caía sobre Aarón, sino sobre Aarón y su familia. De manera que en el pueblo de Israel había la familia sacerdotal. Y aquellos que se iban a dedicar a las ofrendas
del cordero que se ofrece era la familia de Aarón, como un oficio familiar. Vamos a encontrar también el libro de Levítico. En el capítulo 8, versículo 12 dice lo siguiente: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Como diciendo, si entendemos la palabra sagrado, sagrado es lo que está apartado. Aarón quedó apartado para el Señor con la unción que recibió. De manera que Aarón tiene una función sacerdotal. Y de ahí vamos a retomar nosotros el sentido sacerdotal del pueblo de Israel. Y la unción sacerdotal en el cristianismo. Por eso decir Mesías es ungido. Traducido al griego es Christos, es decir, Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Decir cristianos es decir los ungidos para vivir la salvación de Dios en el mundo. Otro elemento de la unción, además de la unción para ser sacerdote, está la unción de ser reyes, así como la unción de ser profetas. La unción de los reyes. Los reyes no eran ungidos para el servicio religioso. Los reyes en Israel no tenían nada que ver con el culto. Era más bien para una tarea específica, era recibir el poder. Y con el poder se recibía la sabiduría, la estrategia de cuidar y proteger un pueblo, de ayudar al pueblo, especialmente al más necesitado, de dirigir y de gobernar con justicia al estilo de Dios. Esa era la elección. Por eso vamos a encontrar muchos textos bíblicos donde se habla de la unción para ser rey. El primero lo encontramos en Primera de Reyes 19:15. Y le dijo Yahvé: ve, vuélvete sobre tu camino para el desierto de Damasco. Vamos a encontrar también Primera de Samuel 10:1, que dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahvé por príncipe sobre su pueblo Israel? La elección de Saúl es para que sea el gobernante de Israel. El pueblo le pidió a Dios un rey. El siguiente momento es Primera de Samuel 15, del 1 al 17. Después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento en la palabra de Yahvé. La elección como apartado. Vamos a ver también la Primera de Samuel cuando va el mismo profeta a la casa de Jesé a elegir de entre los hijos de Jesé al que va a ser el nuevo rey de Israel. Y le dice Samuel a Jesé: no nos sentaremos a la mesa hasta que me presentes al que va a ser ungido por el Señor. Jesé le presentó al hijo mayor, al siguiente y todos. Y le dice Samuel: no es ninguno de ellos. ¿Tienes algún otro hijo? Y Jesé responde: David, que es pastor y que anda en el campo. Mandan llamar a David y en cuanto lo ve, dice Samuel: este es el elegido por Dios. Y ahí tomó el cuerno lleno de aceite y lo ungió. Ahí fue el momento en el cual David quedó ungido como rey a los ojos de Dios, por medio de Samuel. Fíjense qué interesante la unción. Después de la unción, David se va a pelear con Goliat. Y la gran fuerza de David no es de él, porque él ni siquiera era guerrero, él era un pastor. David sabe que la fuerza con la que destruyó a Goliat es con la fuerza de Dios. El poder de Dios está sobre David. La sabiduría para hacerle pensar en tomar piedras. La fuerza para decirle: Señor, en tu nombre tiraré la piedra. Así como lo había salvado de las bestias salvajes en el campo, ahora lo iba a salvar del mal de Goliat. Goliat se ríe y dice: me mandan a un muchacho como si yo fuera un perro. Y mientras Goliat se reía, David tira de la onda y destruye al enemigo que es Goliat. Fíjense qué interesante todo esto. ¿De dónde le viene el poder a David? De la unción que había recibido con Samuel.
Por eso nosotros hoy tenemos que retomar, somos ungidos por Dios, tenemos un poder espiritual para poder destruir el mal que existe en el mundo, el mal que nos ataca, representado en la imagen de Goliat. El siguiente punto es la unción de los profetas. El libro de la Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 16, nos va a decir lo siguiente: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así la Biblia en el Antiguo Testamento nos va a ir hablando de distintas unciones para tener el poder de Dios. El profeta no es un hombre que va a tener la fuerza, el poder y la sabiduría por sí mismo. A eso la humanidad le llama filósofo, un sabio. Ha adquirido la sabiduría por sí mismo, por el estudio, por la consulta, la investigación. Pero un profeta es distinto. Yo no era profeta ni hijo de profeta, pero tú me llamaste. El profeta en el Antiguo Testamento tiene un sentido de elección, es elegido por Dios, es ungido por Dios. Se menciona que el Espíritu del Señor vendrá sobre sus siervos y les dará poder y sabiduría. Esta acción se registra en muchos libros. El libro de los jueces se va a encontrar también en el libro de donde se habla de Gedeón, de Sansón, que la fuerza la recibieron de Dios. Se va a hablar de la fuerza y la sabiduría de Salomón, que lo recibe de Dios, con el poder de liberar a un pueblo, con el poder de salir de la opresión del pueblo, con el poder que reciben con la unción. Este ha sido un recorrido por el Antiguo Testamento de algunos pasajes que se nos habla de la unción para el profeta, el sacerdote y el rey. Pero vámonos al Nuevo Testamento. Nosotros que hemos sido ungidos por el bautismo, ¿sabemos lo que significa realmente la unción de Dios? ¿O éramos demasiado pequeños y nuestros padres no nos enseñaron el valor de la unción? ¿Será para nosotros bautizados una manera de reconocer el valor de la unción que recibimos en el bautismo? Por eso algunos santos padres dicen: hay que revalorar a los bautizados, reevangelizar a los bautizados, porque posiblemente la unción que recibimos no tenemos conciencia de la fuerza, del valor que tiene en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento no existe más los oficios del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el único sacerdote por excelencia va a ser Jesucristo. No pertenece a un clan sacerdotal. No vamos a recibir el sacerdocio por oficio familiar como lo hizo Aarón. Sacerdocio del Nuevo Testamento es muy diferente. Va a estar enfocado en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El Nuevo Testamento nos va a hablar de una unción especial. Ustedes van a recordar cuando aquella mujer a los pies del maestro le echó aceite en los pies, lo ungió en la cabeza. Y Judas se escandalizó y dijo: el valor de ese aceite perfumado puede servirnos para poder dar de comer a los pobres. Y Jesús dice: no. Y dejó que la mujer lo ungiera. Esa unción de Jesús, ese Mesías, es reconocer la mujer que Jesús no es un hombre cualquiera, Él es el Mesías, el ungido. Y Jesús dejó que aquella mujer lo ungiera. Por eso en el Nuevo Testamento se va a hablar de la unción. Pero Jesús hace referencia a la unción del Espíritu Santo. Él vendrá, Él les iluminará todo. El Evangelio de San Juan nos va a hacer referencia a eso. No se preocupen qué van a decir. La unción del Espíritu, el Espíritu estará sobre ustedes y les indicará todo lo que tengan que hacer. Jesucristo entonces inaugura el nuevo pacto, la nueva y definitiva alianza prometida en Jeremías 31:31. Ahora es Jesús el ungido. Jesucristo es el perfecto sacerdote. Así lo va a decir el libro de Hebreos en el capítulo 7. Porque Él es el único que entró al lugar santísimo y se ofreció como víctima. Nosotros que no somos judíos, no entendemos esto. Y posiblemente algunos judíos actualmente tampoco lo entienden.
Pero antes de la destrucción del templo de Jerusalén, el pueblo judío, en el lugar santísimo, que es el lugar sagrado, el Sancta Sanctorum, ahí existía la alianza, las tablas de la alianza, custodiadas por 2 querubines en oro. Fuera de ello estaba la hoguera que no se apagaba, con los sacrificios de la sangre de los corderos que se hacía, se inmolaba, y que lo hacían los sacerdotes, los hijos de Sadoc, el sacerdote. Por eso en la Biblia escuchamos a los saduceos. Saduceo viene de Sadoc. Los hijos de Sadoc son los saduceos. Y ellos ofrecían las víctimas. Y esa hoguera nunca se apagaba. Y a un lado estaba la mesa en oro con los panes que ofrecían a Dios y con el aceite que se ungía. Jesucristo es el eterno sacerdote que entra al lugar sagrado, no porque haya entrado al templo, sino porque Él se ofrece en sacrificio. Él se ofrece en el pan y en el vino consagrado. Él es el que llega al santo altar de Dios, ofreciéndose Él como víctima, sacerdote y altar. Por eso el libro de los Hebreos lo va a decir: el único sacrificio que nos puede salvar es el del sumo y eterno sacerdote, el que entra al altar sagrado, el que nos reconcilia con Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Es muy importante entenderlo, porque en el sacerdocio de Jesucristo va a estar nuestro sacerdocio bautismal. Todos los que hemos recibido el bautismo, hemos recibido la consagración de ser también sacerdotes, como Jesucristo es sacerdote. Jesucristo es entonces la última revelación de Dios, como el profeta perfecto, el rey por excelencia, el sacerdote eterno, tal como lo había anunciado el libro del Deuteronomio en el capítulo 18. En la semana alguien me preguntaba y me decía: entonces ya no hay más revelaciones después de Jesucristo. Porque fíjense cómo el Antiguo Testamento fue revelando Dios en la creación, en el Éxodo, con los reyes, con los profetas, nos fue revelando. Y los libros sagrados se iban escribiendo para revelarnos el mensaje de Dios. Pero después del Antiguo Testamento ya no hay nada más revelado. Todo queda escrito porque todo se ha cumplido en el sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo, el ungido por excelencia. Después de los libros del Nuevo Testamento ya no hay más revelación. Ya todo fue revelado por Jesucristo. La iglesia toma esa revelación y lo que hace es renovar nuestro criterio para entender y adaptar el mensaje de Dios y poderlo llevar a nuestra vida. Porque Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, está vivo en su iglesia, vivo para el mundo. La unción de Jesucristo se hace todos los días en todos los templos del mundo. Qué importante es esta expresión. Jesucristo entonces es el descendiente del rey David. Fíjense cuando San Mateo nos dice: y bajaron a Belén, porque la familia de José era de Belén. De Belén era David. La unción de David fue en Belén. Por eso Jesús nace en Belén. Él es el nuevo pastor de su pueblo Israel. Él es el hijo del rey, porque desciende del rey David. Qué importante es entender todo esto. Y entonces va a establecer Jesucristo, rey de reyes, sacerdote eterno, profeta por excelencia, el nuevo pueblo de Dios. Así como Moisés formó el pueblo de Dios en 12 tribus, Jesús va a formar el nuevo pueblo de Dios en 12 apóstoles. Los 3 oficios de Jesucristo es que Él es profeta, sacerdote y rey. Por eso es llamado Mesías, el ungido. En el Nuevo Testamento muy pocas veces escuchamos la palabra ungido como tal. Ni los evangelios dicen mucho de la unción, ni Santiago, ni el apóstol Pedro, ni Pablo, pero sí hablan las cartas de San Juan. Y vamos a enfocarnos a estos textos de San Juan. La primera de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 20 dice:
pero ustedes tienen la unción del Santo y conocerán todas las cosas. A lo largo de los evangelios escuchamos mucho unción, la unción de la mujer, la unción, pero tal cual así nosotros recibimos la unción, la primera carta de San Juan, capítulo 2. En la primera carta de San Juan, del mismo capítulo 2, solo que en el versículo 27 dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella se les ha enseñado, permanecerán en Él. De tal manera que podemos nosotros decir, por la unción, los creyentes tenemos al Espíritu Santo, que nos permite conocer todas las cosas. Por eso qué importante es ser bautizado, porque en el bautismo recibes la unción, se te unge en el pecho, se te unge en la cabeza, la unción. El crisma es en la cabeza, como se ungía al profeta, al sacerdote y al rey. La unción que recibimos de Dios permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos vuelva a ungir. Cuando San Pablo habla de esta unción, dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. No necesitamos más. Si ya eres bautizado, no necesitas que se te vuelva a bautizar. Mucha gente, al no conocer esto, dice: es que el primer bautismo no fue válido. Claro que fue válido, porque lo realiza Dios. El que te unge es Dios, a través del sacerdote. Pero no es por el valor humano, es por el valor divino. No necesitas otra unción. Esa unción te da toda la sabiduría. La unción misma nos enseña todas las cosas y nos hace ver el bien que debemos seguir y el mal que debemos evitar. La unción también nos da la fortaleza de que no desviemos el camino y que permanezcamos en las enseñanzas de Jesucristo, que es Rey eterno, sumo sacerdote y profeta por excelencia. Ojalá que todo esto que hemos meditado juntos sobre la unción fortalezca más nuestra vida espiritual, nos dé mayor conocimiento de la Sagrada Escritura, conozcamos bien el valor de ser ungidos y podernos darle gracias a Dios por la unción que un día recibimos, que nos preparemos a otras unciones que podamos recibir en la vida y que podamos sentirnos salvados. Recordemos, como hicimos en la introducción, al Cordero se le ungía en la cabeza para que pudiera salvar su cuerpo cuando estaba atorado en alguna rama o en algún cerco. Vamos a pedirle a Dios que la unción que recibimos nos salve del mal del mundo y nos ayude a sentir la protección de Él con la sabiduría y el conocimiento que vienen de lo alto. Que así sea. Estamos en su sección Preguntas y Respuestas de la Biblia. Nos da mucho gusto recibir las interrogantes que ustedes nos presentan, porque eso va enriqueciendo nuestro conocimiento bíblico. Y hay cosas que a veces tenemos que profundizarlas de una manera especial. El día de hoy nos hacen esta pregunta: ¿por qué Jesús en el Evangelio de San Mateo hace una expresión tan fuerte cuando afirma: no den lo sagrado a los perros, ni echen las perlas a los cerdos? Cuando nosotros hablamos de eso, tenemos que ver el Evangelio en todo su contexto. Primero, Jesús, previo a este consejo, está hablando del juicio. Cuando nosotros hacemos juicios, dice: ¿quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y no sacas la viga del que llevas dentro?
Cuando Jesús hace esas afirmaciones para poder decir qué tanto estás valorando tú con un criterio de juicio de razón claro. Porque posiblemente yo estoy viendo el mal del otro y no estoy viendo el mal que yo mismo hago. Como diciendo, si no tienes el valor para ver tu propio error, ¿cómo te atreves a ver el error del otro? Y eso como que lo entendemos muy bien. Pero el mismo criterio usa Jesús para esta afirmación que hemos escuchado. Si yo no valoro lo que es sagrado, si yo no lo valoro, pueda que se lo esté echando a los perros. La cosa es muy cruel si lo ponemos en comparación. Oyes, las perlas, si tú tienes perlas, un collar de perlas, no se lo vas a echar a los cerdos. Tú tienes un juicio. Por tu juicio de razón dices no, porque un cerdo no sabe lo que vale una perla. Un perro nunca va a saber lo que es algo sagrado. Tenemos juicios de razón. Entonces, si yo no sé usar esos juicios de razón en lo que es sagrado y valioso, entonces yo mismo voy a estar eligiendo el error, creyendo que estoy bien. Y ese es el gran problema que tenemos posiblemente muchos cristianos, que no valoramos los sacramentos. Los sacramentos se tienen que dar a quien realmente esté preparado para recibirlo. No es un sacramento, un acto social, aunque va a tener una proyección social. ¿Por qué? Porque recibes a Dios y la alegría de recibir a Dios te lleva a un compromiso con el hermano, con la familia, con la sociedad. Cuando nosotros como cristianos no hemos formado bien la conciencia del que va a recibir un sacramento, qué gran problema tenemos. Porque se va a quedar solamente con lo superficial y no con lo valioso del sacramento. A mí me da una tristeza cuando estamos haciendo el sacramento del bautismo y la gente le tiene más importancia a la fotografía que a la unción del niño. Le da más importancia a las cosas externas. Traen a veces unos ropones carísimos de 3,000, 5,000 pesos. Y dices tú, si lo más importante no es el ropón, lo más importante es la unción que va a recibir. Porque lo más sagrado no tiene precio, es la presencia de Dios. Y pongo el ejemplo también de los primeros misioneros que llegaron a Sonora. Cuando llegaron aquí al río Mayo, el padre Pedro Méndez, el padre Diego de la Cruz, Ángelo Balestra, las historias nos van a decir, bautizaron a 20,000 mayos. Pero si nosotros conocemos la historia, no bautizaban a los adultos, bautizaban a los niños, porque los padrinos se comprometían a educar en la fe a los ahijados. Pero a los adultos, ¿por qué no los bautizaban? Porque los adultos vivían en la poligamia. Un hombre tenía muchas mujeres. Entonces los catequistas les enseñaban a que valoraran el sacramento. Y no podían recibir el bautismo si antes no habían hecho ellos una profesión de fe y no habían hecho un cambio de vida a una vida ordenada y santa. Cuando ya la persona ponía en orden su vida, entonces decía, deseo recibir el bautismo. Y se le bautizaba y después se le daba el sacramento del matrimonio. Y así formaba una familia cristiana. Fíjense qué interesante esto. No bautizaban por bautizar. Era hasta que valoraban el sacramento. Hoy nosotros tenemos que retomar este texto de San Mateo. Lo sagrado no lo podemos estar tirando. Lo valioso no lo podemos echar a quien nunca lo va a valorar. Creo que la explicación nos puede dar luz para poder decir, nosotros tenemos los sacramentos como lo más sagrado, porque en cada uno de ellos, de manera visible, vemos la fuerza invisible de Dios. En los sacramentos tenemos nosotros la presencia real de Dios. Si no la valoramos, no es porque a Dios le falte poder o santidad o divinidad, es porque nosotros no lo hemos valorado como tal. Nosotros no le hemos dado el lugar a Dios de ser Dios. Hoy tenemos un gran reto los cristianos de que lo más sagrado que tenemos, que es la presencia de Dios en los sacramentos, lo podamos valorar y hacerlo valorar más. Mucha gente se molesta porque no se les concede los caprichos de recibir
lo que ellos no valoran. Vamos haciendo conciencia para ser buenos cristianos, sin excluir a nadie, pero haciendo valorar lo que realmente es lo más sagrado sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión del día de hoy. Esperamos tus interrogantes. Deseamos que estas lecciones de Biblia las puedas compartir con otras personas que le puedan servir para su crecimiento espiritual. Y esperamos vernos en la próxima ocasión. Que tengan un buen día. Gracias por estar ahí.